Iglesia, muy buenas tardes, qué gusto. Y qué gusto ver la iglesia así, como si no tuviera nadie vacaciones, sino como si verdaderamente viniéramos domingo a domingo a adorar al Señor y a entregarnos a Él, ¿verdad? Necesitamos de Dios en nuestras vidas, necesitamos de Dios a cada instante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque nos da protección, porque nos da sustento, porque su misericordia la renueva cada día, ¿verdad? Dios es bueno en nuestras vidas y usted está aquí por la bondad de Dios. Y nuestro canto ha rugido, ¿verdad? Para levantar nuestra voz y exaltar precisamente a nuestro Dios, exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y perdón, pero veo caras nuevas. ¿Quiere levantar usted su mano para que le demos una bienvenida? Mire, qué gusto recibirles verdaderamente, ¿eh? Los hermanos que están por ahí cerca, denle un saludo. Gracias a Dios, están ustedes en el lugar correcto. Bien, en las semanas pasadas hemos estado hablando de lo que fue el periodo de tragedia que vivió el pueblo de Israel en este libro de Jueces. Hemos estado hablando de Jueces, la tragedia que ellos vivieron por haberse apartado, abandonado a Dios y haberse ido en pos de otros dioses, teniendo otras prácticas y dejando a Dios a un lado sin ser agradecidos con Él, ¿verdad? ¿Recuerda usted a Rahab? Ya nuestra hermana Ara en alguna ocasión nos habló de ella, y Rahab era la ramera de Jericó. Y esta mujer protegió a los espías que habían ido a explorar la tierra para que fuera tomada, ¿verdad? Y esta mujer ya temía, ya era temerosa del Señor, como otros tantos habitantes de Jericó, porque sabían de las maravillas con que Jehová había sacado al pueblo de Israel. Sabían lo que había hecho Dios, sabían que había abierto el mar, sabían que habían caminado durante 40 años por el desierto y siempre hubo sustento para ellos, siempre hubo provisión, siempre hubo agua, siempre hubo protección con la nube en el día y por la noche esta columna de fuego que les alumbraba, ¿verdad? Y les daba calor también. Es más, las vestiduras durante este tiempo no hubo necesidad de cambiarlas. Nunca se hicieron viejas, nunca se hicieron viejas estas vestiduras. De manera que Jericó ya sabía de estas maravillas y del poder que Dios tenía, y temían de que iban a ser conquistados, de que iba a ser tomada su tierra. Pero no era tan solo por la fuerza de los hombres del pueblo de Israel, sino era por el poder de Dios, y lo que hacía era precisamente de lo que estaban temiendo. De esto tenían temor, porque el pueblo estaba bajo la dirección y la protección de Jehová, ¿verdad? De manera que el pueblo tenía una identidad con Dios. Tenía esta identidad y era conocido como un pueblo valeroso, como un pueblo bendecido y protegido por el poder de Dios en ellos. Una vez que el pueblo de Israel entró a tomar posesión de la tierra prometida, en donde usted sabe que la Escritura dice, la tierra que fluye leche y miel, estaban viviendo bajo la protección y bendición de Dios. Esta generación que entró junto con Josué permanecieron adorando y hablando y conociendo, adorando a este mismo Dios que los había sacado de Egipto. Pero
Pero tristemente las generaciones que le sucedieron a la generación de Josué se sentaron en su comodidad y se holgaron de manera tal que se olvidaron de los deberes y ser sobre todo agradecidos con Dios, porque ya los había sacado de la tierra de esclavitud y ahora los había metido a la tierra donde fluye leche y miel. Mire, los sacó de esclavitud, les proveyó y les sustentó en el desierto, les dio salvación y les dio herencia, les dio esta tierra. Pero insisto, estas nuevas generaciones que le sucedieron a Josué estaban en desgracia, y escuche usted bien, estaban en desgracia por haber pecado contra Dios. Vivían solo de los recuerdos de su pasado glorioso. Recuerdan que Gedeón le preguntó a Dios: ¿y dónde están esas maravillas que oímos que dicen de ti? Ese era el glorioso pasado de aquellos que eran verdaderos adoradores de Dios, porque estas nuevas generaciones hicieron a un lado a Dios y vivían de esos recuerdos. Pero no fue suficiente con haber abandonado a Dios, lo dejaron, lo abandonaron, sino que esto es ingratitud. Sí recordaban el pasado glorioso, pero seguían siendo ingratos. De manera que dentro de esa ingratitud el pueblo seguía viviendo una tragedia. Y ahora, ¿qué necesitaba el pueblo? Lo que el pueblo necesitaba ser restituido en su identidad con Dios. Ya la habían perdido, la habían dejado, la habían abandonado, y esto lo hicieron de manera voluntaria. Y hoy, iglesia, te digo una cosa, que debemos de aprender de todos estos acontecimientos, que no sea solamente una lectura de hechos históricos, no, sino que todo esto que cometió el pueblo israelita en este momento de la historia, estamos sabiendo que fue por haber pecado. Pero bien dice el dicho popular: nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad? Escuche bien y déjeme decirle que debemos entonces de aprender de los hechos sucedidos para que no se repitan las faltas cometidas. En este caso, como sucedió con el pueblo de Israel, que no se repitan estas faltas cometidas que se llaman pecado. Abandonar a Dios es un pecado. Y es por ello que somos llamados a recobrar y restaurar nuestra relación con Dios. Pero acompáñeme, le voy a pedir que me acompañe en su Biblia, ábrala. Por favor, si usted no trae Biblia, levante su mano para que le hagan llegar una Biblia de papel y usted lea ahí la palabra del Señor. Es importante, sí les digo, es importante que usemos nuestra Biblia de papel y vaya y busque el libro de Jueces. Allá en casa, quienes están viendo este culto por medio de esta transmisión, también quiero pedirle que vaya por su Biblia, que la abra, busque este libro de Jueces y busque el capítulo 13. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Yo le voy a dar lectura y usted sígame ahí con su vista. Jueces 13, versículos del 1 al 5. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos.
Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Acompáñeme a orar. Dios Padre bendito y de la gloria, gracias Señor, gracias porque mueves nuestros corazones para acercarnos a ti, porque nos das estas enseñanzas por medio de tu palabra, Señor, y nos recuerdas que debemos de acercarnos a ella. Gracias porque podemos abrirla con libertad y acercarnos a ti, no por méritos propios, Señor, sino por los méritos hechos por tu Hijo Jesucristo, por su santidad, quien se hizo pecado por nosotros, Señor, porque Él es nuestro juez y es nuestro Salvador. Gracias por ello, Señor. Te honramos, alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues hemos venido leyendo y exponiendo la palabra basada en este libro de Jueces. Este libro de Jueces menciona únicamente 12 de los 14 jueces que hubo en Israel. Y los 12 jueces que menciona este libro son Otoniel, de quien nuestro hermano Gustavo nos habló ya. Otro es Ahot, otro es Samgar, Débora, quien la pastora en alguna ocasión nos compartió un poco de ella. Gedeón, de quien también ya hemos hablado. Tola, Jair, Jefté, que se nos compartió la semana pasada. Ibsán, Elón, Abdón y Sansón, de quien estaremos hablando el día de hoy de una manera muy, pero muy especial, y comentando desde luego los hechos ocurridos, porque no era tan solo, como les dije, que estos hechos para que los conozcan, sino para evitar las actitudes que anteriormente cometíamos, estos errores, estos pecados. Para eso nos sirve la lectura de Jueces. Hoy estaremos finalizando nuestra serie. ¿Recuerda cómo se llamó nuestra serie? Recobrar y restaurar, ¿verdad? Y el título del mensaje de hoy es Restituyendo la identidad. Y vamos a hacer un recorrido por 3 puntos durante este mensaje. Punto número 1, repitiendo conductas. Dice nuestro versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, lo cual quiere decir que antes ya lo habían repetido, ya lo habían hecho una, otra vez, y hoy vuelven a hacerlo, ¿verdad? Después de que cada juez juzgaba al pueblo de Israel y lo encaminaba hacia adorar al verdadero y único Dios, el pueblo estaba en paz, el pueblo estaba bendecido. Pero sucedía que cuando este juez moría, el pueblo le daba nuevamente rienda suelta al pecado. Andaba sin dirección y, como dice la palabra, hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Y el pueblo vivía nuevamente una tragedia. Esta tragedia, fíjese que se extendió a lo largo de aproximadamente 300 años. 300 años en que el pueblo insistió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Abandonar a Dios conociéndolo tiene sus consecuencias. Y desde ahora le digo, son graves las consecuencias de abandonar a Dios.
lo hemos venido escuchando por medio de la palabra de lo sucedido al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había hecho oídos sordos a los mandamientos de Dios, no quería cumplirlos, de manera que se había vuelto rebelde, desobediente, y eso traía tragedia. Lo triste que sucedía y sigue sucediendo hoy es que cuando te sabes hijo del único y verdadero Dios, entras en zona de comodidad, en zona de conveniencia, creyendo que ahora puedes vivir como te plazca. Así como lo hizo el pueblo de Israel al no querer escuchar y obedecer los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Porque se piensa que al fin y al cabo Dios te protege, Dios te sustenta y Dios te perdona. Y sí, así es. Ese es nuestro Dios, que a pesar de cómo somos, primero busca enderezar nuestros pasos para ahora sí sustentarnos, bendecirnos y perdonarnos. Pero hay algo que Dios no le va a quitar, y son las consecuencias de su pecado. Y esto podemos verlo a lo largo del libro de Jueces, que la tragedia del pueblo eran las consecuencias de haber pecado. Recuerda que leímos que estaban escondidos en las cuevas, que tenían miedo, que por eso se escondían, que no tenían qué comer porque venían los pueblos aledaños, los invadían y se llevaban sus cosechas. Ahora eran un pueblo miedoso. Después de haber vivido esa gloria, ahora eran un pueblo miedoso. Pero esa gloria la vivían porque adoraban a Dios, porque no lo abandonaban, porque no se apartaron de Él y pedían su protección. Pero cuando hicieron lo que bien les parecía, se volvió un pueblo miedoso. Y todo esto por haber abandonado al verdadero Dios. La tragedia que vivía el pueblo de Israel en este tiempo de los jueces es eso, haber abandonado a Dios. Y ciertamente que Dios protege, sustenta y bendice a aquellos hijos que son obedientes a su palabra y presentan adoración conforme a Dios le agrada. Dice la palabra, este pueblo de labios me adora, ¿verdad? Me honra. Pero lo que quería el Señor era que se le adorara con el corazón. Con el corazón, esto era lo que quería el Señor. Volver a hacer lo malo ante los ojos de Dios son las conductas repetitivas de pecado que traerán tragedia a su vida. Pero no piense únicamente en las consecuencias que usted puede ver. Piense en las consecuencias que no se ven. La mayor tragedia de su vida de vivir separado de Dios es romper su relación íntima y personal, su conexión que tiene por medio de la oración, porque entonces la oración se va a ver interrumpida. Sus bendiciones, esta es la tragedia, sus bendiciones serán detenidas, pero no por Dios. Las está deteniendo usted mismo por haberse apartado, alejado, continuar con las mismas acciones repetitivas, volver a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y mire que como humanos, hombres y mujeres, nos justificamos a nosotros mismos por la conducta pecaminosa. No nos hacemos responsables de nuestras conductas. Uno mismo se justifica por no considerar malo o tan malo lo que hace en contra de Dios.
¿Por qué? Porque tiene un antecedente en el cual está justificando su actuar pecaminoso. Se lo voy a ilustrar. ¿Qué le dijo Adán a Dios cuando pecó? ¿Recuerda? La mujer que tú me diste, ¿no se estaba justificando? Sí, eso mismo hacemos hoy día. Pecamos porque tenemos una justificación y le decimos a Dios, yo no quería, pero mira, ¿sí? Ahí tiene Steffi a su lado. De manera que no vuelva atrás para justificarse en la vida de pecado. Mejor vea adelante y busque y viva la nueva vida a la que ha sido llamado, porque usted ha sido llamado a una nueva vida en libertad, no con miedo, no con miedo. No vuelvas tu vida un círculo vicioso repitiendo conductas pecaminosas que ya te has dado cuenta que no te dejan nada bueno, sino que pueden llegar a ser una tragedia en tu vida. Pecas y las consecuencias estarán presentes y esto verdaderamente duele. De manera que no repitas conductas pecaminosas, porque a eso hemos sido llamados. El Señor sabe que somos débiles, pero nos ha llamado a caminar en santidad. Punto número 2, restitución. Dice el versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Fíjese que cuando leí esta parte, este versículo sí llamó poderosamente mi atención. Dios se compadecía de su pueblo cada vez que lo escuchaba, y lo vimos hace 2 semanas, que estaba inmerso en la tragedia y lo buscaban. Dijimos que lo buscaban por medio de clamar a Dios. Clamaba de todo su corazón, y era porque verdaderamente estaban ahora arrepentidos y se daban cuenta de la situación difícil que a ninguno de ellos que confiaban en esos dioses en los que estaban yendo, esos dioses falsos, podían salvarlos, podían ayudarlos o darles solución a lo que estaban viviendo. Y lo triste es que cuando el hombre busca a Dios es cuando se encuentra verdaderamente en estas situaciones. Para nosotros que lo conocemos, debemos de buscarlo todos los días. Cuando usted y yo no conocíamos del Señor, nos acercábamos a Él cuando estábamos viviendo una situación difícil, ¿verdad? Lo buscábamos, como se dice en el mundo, porque nos estaba lloviendo y lloviznando, o porque nos estaba apretando el zapato, o porque sentía que ya no podía, sentía que, dice, el agua ya le llegaba al cuello, ¿no? Pues bien, esto es triste, buscar a Dios de esta manera. Pero aún con todo y eso, Dios muestra su misericordia, su amor y su poder. Y es aquí donde comienza su enseñanza, y por favor ponga atención. Dice la palabra que por medio de un matrimonio que no había tenido hijos, Manoa y su esposa, la mujer que era estéril. La esterilidad en estos tiempos, como hoy desde luego, los dioses sobre los cuales iban el pueblo de Israel en pos de ellos, que estaban adorando, no podía darle solución a este problema, en especial a las mujeres que eran estériles, ¿verdad? Este hombre y esta mujer eran uno de los pocos del pueblo de Israel que aún eran temerosos del verdadero Dios. Y es por ello que está presente la misericordia, el amor y poder de Dios. ¿Por qué? Porque estaba comenzando a restituir la identidad al pueblo, con poder. Dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Tú eres estéril, le dijo, y nunca has tenido hijos. Pero
concebirás y darás a luz un hijo. Dios estaba preparando el camino de a quien había de enviar para sacar de la tragedia al pueblo de Israel que estaba viviendo en este momento. Y Dios hace partícipe a esta mujer de los planes y propósitos que tenía para su pueblo, a una mujer estéril. Dios estaba preparando el camino y se puede observar este gran detalle: la mujer era estéril. En esos tiempos, el no poder reproducirse o tener hijos no era tan solo implicaciones que podían pasar, sino que esto implicaba deshonra para la mujer, esto implicaba desamparo para la mujer. Incluso se creía que era un castigo divino y desde luego que traía sufrimiento, ¿verdad? Pero con este detalle en mente, que esta mujer era estéril, podemos darnos cuenta cómo Dios muestra su poder y además en su amor quiere restituir la identidad del pueblo de Israel. Cuando nosotros escuchamos estas porciones de la Biblia pensamos que esos tiempos ya pasaron, ¿verdad? Que Dios ya no habla de la misma manera, porque aquí dice que un ángel bajó y le habló a la mujer y le dijo: vas a tener un hijo, darás a luz un hijo. ¿Y quién ha escuchado algo semejante actualmente? Usted me podrá decir que no, pero cuando usted habla la Biblia y la lea y la crea, Dios le va a hablar a usted. De manera que Dios sigue hasta hoy trabajando, y aquí ve que Dios está trabajando y sigue mostrando su actividad y nos va a hacer partícipes de la misma actividad del Señor. De manera que no cierres tus oídos como lo hizo el pueblo de Israel, sino que debes de poner atención a la actividad de Dios y a la invitación que te hace a dejar de hacer lo malo. Hacer lo malo, como ya dijimos, es que dejes de pecar. Dios tiene planes y propósitos que quiere que cumplas en tu vida. Pero para ello debes de ser un hombre y una mujer temeroso de Dios. Debes de andar en sus caminos, debes de andar en obediencia y cumpliendo sus ordenanzas. Dios quiere restituirte y que vuelvas a tu identidad que tienes con Él, que no hagas lo malo ante sus ojos. Quiere restituirte, que dejes el pecado, que vuelvas a tu relación e intimidad con Él. Anhela entonces, anhela estar restituyendo la identidad con Dios. Seamos pues varones y mujeres temerosos de Dios para que estemos restituyendo nuestra identidad con Él. Sigue diciendo el versículo 3: darás a luz un hijo. He aquí la importancia de los hijos. Dios envía a los hijos con un propósito. Y los envía con un propósito para continuar con la actividad que Dios tiene para sus hijos. No seas ciego, como les dije hace un momento, que aún viendo no quieras ver, que te niegues a creer que Dios quiere, sí quiere hacer grandes cosas de Él a través de ti. No dejes que la incredulidad te impida llevar a cabo los planes de Dios, que no son tan solo para ti, sino que los planes de Dios van a impactar a tu alrededor. Dios y su misericordia, amor y su poder es quien restituye al hombre en su identidad. Dice la palabra que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Punto número 3. Crianza. Dice el versículo 4, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Dios es muy preciso en las instrucciones que nos da. No debemos ni de quitarle ni de ponerle, sino seguirlas tal y como nos lo está diciendo, ¿verdad? No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Primero debes de cuidarte. Mujer, debes de cuidarte porque te vas a embarazar y vas a tener un hijo. Cosa importante, le dice, no comas cosa inmunda. Cosas que apartaban o alimentos que apartaban en estos momentos en la relación con Dios, ¿verdad? Aparece un nombre en este matrimonio y es el nombre del esposo. ¿Cómo se llama el esposo? Manoa. Pero el de ella no aparece. Dice que era una mujer estéril, ¿sí? Pero a pesar de ello le dice, en el versículo 4 le dice, concebirás y darás a luz un hijo. Estaba preparando primero a la mujer, primero a los padres, de lo que había de venir. Dice que la manera de vivir o la educación de los hijos tiene que ver con la crianza que les damos. ¿Por qué? Porque la crianza que les damos van a manifestar precisamente algo importante y fundamental que el Señor nos está revelando y que desea que todos sus hijos tengan la misma herencia. Ah, caray, pero ¿cómo está esto? Y está tratando sobre lo que Dios espera de todo padre y madre. Sigue diciendo el versículo 4, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Por qué el pueblo de Israel entró en tragedia? ¿Por qué vivía únicamente del pasado glorioso? Porque las generaciones se olvidaron de hablar de Dios a sus hijos, de la manera en que se debería de adorar al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, al Dios que los había convertido en un pueblo valeroso, al pueblo que tenía identidad con Dios. No los condujeron, estos padres no los condujeron por el camino que estaba adorando a Dios, sino que los dejaron y les permitieron buscar a otros dioses para que los condujeran. Pero la palabra hoy nos está llamando a nosotros. Dice que tenemos una gran responsabilidad como padres de dejar a nuestros hijos una crianza y enseñanza. Usted es cristiano, tenemos que dejar una enseñanza cristocéntrica. Es por ello que les decía que los acontecimientos históricos los conocemos, pero tenemos que aprender de ellos para no repetir las conductas pecaminosas en las nuevas generaciones que nosotros estamos viendo y aún en las que no veremos. No cometamos los mismos errores que cometieron estas generaciones que no hablaban del Dios verdadero. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Dice el versículo 5, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta crianza y enseñanza? Asuma los siguientes compromisos que le voy a hacer. El primero es consagración. Sea primeramente usted temeroso de Dios para que sus hijos también lo sean. Conságrese a Dios. Es lo que estaban haciendo Manoa y su mujer. Ellos eran temerosos. Y sí, por eso Dios los llama a ellos, ¿verdad? Nosotros moldeamos y evidenciamos
la relación personal que tenemos con Dios. Y después de nosotros, después de usted, entonces consagre a sus hijos. Pero no quiera que ellos se entreguen a Dios y usted no. Conságrese primeramente usted, que lo vean sus hijos y entonces consagre a sus hijos. No se van a negar. 2. Segundo compromiso, enseñanza de los principios bíblicos. Tenemos un mandato de enseñar a nuestros hijos a vivir según las normas divinas, ¿verdad? ¿Y conoce usted estas normas divinas? Lea su Biblia. Lea su Biblia, ahí están estos principios que son eternos, estos principios bíblicos que van a regir la conducta de nuestros hijos. Y nuestro compromiso número 3 es encaminar a los hijos en su andar correctamente por este mundo con la ayuda y guía de Dios. Consultar a Dios sobre todas y cada una de las decisiones de la vida, sean grandes y pequeñas, debemos de hacerlo, consultarlo. No se olvide de tomar en cuenta a Dios para que se lleven a cabo los planes y propósitos del Señor. De manera que cuando nosotros cumplimos con estos 3 compromisos, dice el versículo 5, y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estos compromisos son los que asumieron Manoa y su mujer. Esto fue lo que enseñaron al hijo que había de venir, que todavía no nos dice cómo se llama el hijo que había de venir. Todavía no nos lo dice, pero esos son los compromisos que tenían que cumplir para que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas, pero que no era tan solo para ellos, sino que iba a impactar a todos alrededor de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Los problemas de la vida se resuelven con Dios, no con sus estrategias o con el sentido común que usted le ponga. Ahora sí le digo, Sansón es el hijo de Manoa y la mujer estéril. Fue un hijo consagrado y criado en las enseñanzas de Dios para que cumpliera los planes que tenía por medio de él para salvar al pueblo de la tragedia que estaba viviendo. Y así lo hizo, pero la manera en que lo lleva a cabo es otra historia, porque usted conoce parte de la historia de Sansón, que esa es otra historia, le digo, que tal vez veremos más adelante. Pero lo que sí hizo Dios en medio de este matrimonio y lo que había de venir, este hijo que había de venir, restituyó la identidad al pueblo en sus planes y propósitos por medio de este hijo que había de venir. Hablar del juez Sansón desde este punto de vista es la enseñanza que Dios nos da para que como padres no caigamos en la tragedia y tampoco llevemos a tragedia a las generaciones que estamos viendo y a las que han de venir. Evítese problemas. ¿Cuál es la tragedia que usted puede estar viviendo? No lo sé, pero el mundo vive tragedias. En el mundo hay alcoholismo, en el mundo hay drogadicción, en el mundo hay ausencia de Dios en los corazones, no hay temor de Él. En el mundo hay libertinaje, mientras que Dios nos está ofreciendo libertad, de manera que para evitarnos dolores de cabeza, como estamos viendo que sucedieron en el pueblo de Israel, entonces nosotros aprendamos y no continuemos con estas prácticas. Aprendamos de lo que la palabra nos dice. No repitamos viejas actitudes ni se cometan las acciones pecaminosas. Es por ello que les digo que hoy un cristiano no debe de cerrar sus oídos a la palabra.
Un cristiano no debe de ser ciego porque está viendo las consecuencias que produce el pecado, que se convierten en una verdadera tragedia. No haga lo malo ante los ojos de Dios para que sus hijos, sus generaciones, no los repitan, para que no vivan en tragedia. Porque ya lo dijimos, que hacer lo malo ante los ojos de Dios es triste de parte del hombre, que ya conocimos, que ya estamos viendo lo sucedido, las consecuencias, y volvemos al círculo vicioso del pecado. Mejor abandonemos ese círculo y busquemos rectificar el camino, escuche bien, el camino de santidad. No busque a Dios solamente cuando esté en problemas y en dificultades. Enderece usted sus pasos. Allí está Dios. Iglesia, restituye tu identidad con Dios y arrepiéntete y apártate de la vida de pecado. Dios tiene planes que quiere cumplir por medio de ti, de manera que no te detengas ni retardes estos planes. Y lo que sí debes de hacer es restablecer tu relación con Dios, es restaurar tu relación con Dios. Conoce a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí mismo te dice que no te apartes de este libro, para que conozcas y que todo te vaya bien, todo te saldrá bien. Restituye tu identidad con Dios.